Ok, bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo aprende el cerebro? Porque esto es algo natural. Uno no le obliga a un niño a aprender. El cerebro absorbe la información, la procesa, la guarda como memoria, primero como memoria a corto plazo y luego como memoria a largo plazo. ¿Cómo ocurre este proceso? Es lo que vamos a ir conversando. Tenemos la imagen de un cerebro. Evidentemente tiene diferentes partes que no están coloreadas, así como en esta imagen, pero esta manera nos permite observar los diferentes lóbulos. Tenemos el lóbulo más avanzado, más inteligente, el que está adelante, que se llama el lóbulo frontal. Aquí ocurre la toma de decisiones, la planificación a largo plazo, el juicio, el razonamiento, el saber qué está bien y qué está mal. Hacia posterior tenemos el lóbulo parietal del cerebro, que es un área de asociación entre diferentes estímulos. Y es curioso que la parte de la visión está a nivel posterior en el lóbulo occipital. Entonces, esto nada más para mostrarles este maravilloso órgano de los sentidos, de la conciencia, que nos permite interactuar. Por ahí uno se pregunta qué es la inteligencia y hay muchas respuestas. Una que me gusta mucho es que es la capacidad para adaptarse a los cambios de manera rápida y poder responder a aquellos. Entonces, evidentemente, este cerebro nos sirve para eso, para poder adaptarnos a los cambios y poder responder. Vemos un cerebro visto desde abajo. Ya aquí no vemos los colores que nos permiten gráficamente diferenciarlo, pero ya con el conocimiento sabemos que este sigue siendo el lóbulo, ¿cuál? El lóbulo frontal, porque está en la parte de adelante. Específicamente tenemos un sitio del lóbulo frontal que se llama la corteza prefrontal, que es el área de mayor desarrollo, de mayor evolución, es el área que nos permite hacer todas estas funciones ejecutivas, como se les llama. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos estas ramificaciones que emergen del cerebro, que se llaman los nervios craneales, o también llamados pares craneales, que nos permiten funciones muy especiales, como es el olfato, la visión, la audición, el equilibrio. Todo esto nos permiten los pares craneales. También el movimiento del rostro, la sensibilidad en la cara, y se llaman nervios craneales porque emergen a nivel del cráneo. Entonces, el cerebro son neuronas, son células individuales llamadas neuronas que se interconectan entre ellas para poder enviar estímulos eléctricos. Y aquí lo hacen a partir de neurotransmisores. Aquí podemos observar un corte del cerebro en donde vemos áreas específicas. Vemos aquí coloreado un sitio que se llama núcleo accumbens. El núcleo accumbens es el sitio de placer del cerebro. Evidentemente, cuando uno estudia y aprende, cuando alguien aprende algo, siente placer. Cuando uno está aprendiendo a andar en bicicleta y comienza a mantener el equilibrio, siente un placer. Cuando uno está practicando una destreza de, por ejemplo, arte, o cuando está haciendo algún deporte y ve que lo está haciendo bien, ese placer es porque se nos enciende un sitio específico del cerebro llamado núcleo accumbens. Y lo hace con un neurotransmisor muy importante que se llama dopamina. Entonces, el placer que sentimos al aprender es dopamina en el núcleo accumbens. Esta dopamina, ¿de dónde sale? Sale de un sitio que se llama área tegmental ventral. Envía a esta área la dopamina hacia el núcleo accumbens. Entonces, es importante. El niño, cuando aprende, siente placer, y este placer está dado por el núcleo accumbens encendiéndose. Bien, como les decía, no se ve de manera coloreada cada parte del cerebro, pero podemos observar el núcleo accumbens. ¿Y por qué se llama núcleo? Porque la neurona tiene varios sitios. La neurona tiene un cuerpo, que es la parte más grande, donde está el núcleo. Y este cuerpo neuronal es lo que se llama materia gris. Materia gris son acumulaciones de cuerpos neuronales. Mientras que también tenemos materia blanca. La materia blanca viene a ser los axones o los cables que interconectan a las neuronas. Entonces tenemos materia gris y materia blanca. Materia gris son los cuerpos neuronales y materia blanca son los axones. De esta manera vamos a poder observar cómo la neurona se interconecta con otras. Más o menos existen 87.000 millones de neuronas en el cerebro. Y cada neurona puede hacer conexión con 7.000 a 10.000 neuronas adicionales.
Entonces estamos hablando de una gran densidad que nos permite el cerebro. Cada vez que aprendemos, estamos formando conexiones entre las neuronas. Entonces, si yo aprendo una destreza, por ejemplo, aprendo a patinar, por ejemplo, aprendo a pintar, aprendo a tocar un instrumento musical, en el instrumento musical en particular, estoy fortaleciendo conexiones a nivel de mi cerebelo, que tiene que ver mucho con las memorias memorizadas, y a nivel de las cortezas que controlan los movimientos, la corteza motora. Bien, entonces el aprendizaje en particular ocurre con la dopamina. Y la dopamina se va a liberar en el núcleo accumbens. ¿Y un núcleo qué es? Un núcleo es la acumulación de cuerpos neuronales. También se le llama materia gris. La acumulación de cuerpos neuronales se le puede llamar núcleo y también se le puede llamar materia gris. Y si es que está fuera del sistema nervioso central y está en el periférico, también se le puede llamar ganglio. Entonces ganglio, materia gris o núcleo son maneras que nosotros le decimos a las acumulaciones del cuerpo de la neurona. Y materia blanca son los axones, o también llamados fibras axonales, fibras de conexión, fascículos. ¿Sí? Son algunos nombres para las partes de prolongación de la neurona que se llama axón. Entonces podemos observar aquí un sitio muy importante que es el de la sinapsis. Sinapsis es la conexión electroquímica entre neuronas. ¿Por qué electroquímica? Porque viene un estímulo eléctrico proveniente de la neurona presináptica y este estímulo eléctrico va a generar la liberación de neurotransmisores por parte de estas vesículas sinápticas. Entonces estos neurotransmisores son mensajeros químicos, por eso es una unión electroquímica. Los mensajeros químicos, que son los neurotransmisores, van a estimular a la siguiente neurona, la neurona postsináptica. Y esto va a generar que se abran canales iónicos. Los canales iónicos ingresan cargas eléctricas positivas dentro de la neurona y esto hace que la neurona postsináptica se active. ¿Y qué neurotransmisores podemos encontrar aquí? Bueno, cuando hablamos de aprendizaje, el principal que quisiera que se lleven es la dopamina. Pero también hay otros, como el glutamato, como la acetilcolina. ¿Sí? Entonces ahí van tres neurotransmisores importantes en el aprendizaje. La dopamina como principal, porque activa el núcleo accumbens. Y también el glutamato y también la acetilcolina. Son algunos de los neurotransmisores que tienen que ver con el aprendizaje. También con el aprendizaje tiene que ver la neuroplasticidad. ¿Han escuchado el término neuroplasticidad? Quiere decir la capacidad del cerebro para cambiar. O sea que el cerebro que yo tengo hoy no va a ser el mismo que en 2 semanas. Y no es el mismo que hace 2 años. El cerebro va cambiando, va olvidando, va rompiendo conexiones que ya no le sirven, va fortaleciendo conexiones que sí le sirven. Y de esa manera, quién soy va cambiando a lo largo del tiempo porque mi cerebro va siendo distinto. ¿Ok? Les decía que lo que uno aprende, primero lo guarda como memoria a corto plazo. La memoria de trabajo, por ejemplo, si me dicen dame tu número de teléfono, me dictan el número de teléfono, yo lo tengo en la mente, eso es memoria de trabajo, un tipo de memoria a corto plazo. Pero luego, si yo no he memorizado este número, me voy a olvidar, o sea, se va a quedar en la memoria a corto plazo y ahí se va a perder, no va a trasladarse a la memoria a largo plazo. ¿Cómo ocurre este proceso de traslado de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo? La memoria a corto plazo tiene mucha relación con un sitio específico del cerebro que se llama el hipocampo. El hipocampo está en el lóbulo temporal, las partes laterales del cerebro, en el lóbulo temporal. En la profundidad del lóbulo temporal tenemos el hipocampo. Y el hipocampo sirve fundamentalmente para la memoria a corto plazo. Ahora, cuando uno aprende, es importante el proceso del sueño, porque cuando uno duerme, uno fortifica las memorias, las traslada de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. ¿Y en dónde en el cerebro se guardan las memorias a largo plazo? Si es que alguien puede adivinar o alguien tiene alguna idea, ¿en dónde en el cerebro se guardan las memorias a largo plazo? Porque ya dijimos, la de corto plazo, por ejemplo, si me dicen dame tu número de teléfono y yo lo tengo en la memoria de trabajo es memoria a corto plazo, pero memoria a largo plazo, ¿alguna idea? Vamos a ver si hay algún comentario. Si no, ¿qué tal hasta ahora la charla? Si les está gustando, lo pueden poner también en los comentarios. Bien, la memoria a largo plazo se traslada
a lo que se llama el conectoma. El conectoma es la totalidad de conexiones en el cerebro, las 100 trillones de conexiones que hay en el cerebro, lo que forma nuestra mente. Ahí se guarda la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo en el hipocampo. Y en realidad es interesante porque muchas veces uno dice el hipocampo, pero en verdad son dos hipocampos, del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Ok? Porque tenemos lo que se llama simetría bilateral. Los humanos tenemos un lado derecho, un lado izquierdo y son simétricos. Tenemos simetría bilateral. Y esto también ocurre a nivel del cerebro. Tenemos un hipocampo derecho y un hipocampo izquierdo. Hay algunas otras partes del cerebro que no son simétricas, sino que son únicas, como la glándula pineal, por ejemplo. Pero eso ya sería otro tema. Bien, y aquí, ¿qué observamos? Observamos todas las fibras de conexión, todos los axones que van a interconectar las diferentes partes del cerebro. Aquí podemos observar una conexión muy fuerte que interconecta el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Esto se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso son fibras de materia blanca o de axones que interconectan al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo. Los hemisferios tienen funciones ligeramente distintas. Aunque siempre estamos utilizando ambos a la vez, cuando uno habla, se supone que uno utiliza más el hemisferio dominante, que si yo soy diestro, mi hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo. O sea, si yo soy diestro, mano derecha dominante, es interesante porque muchos de ustedes ya conocen que el cerebro izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. Y el cerebro derecho, el hemisferio derecho, controla el lado izquierdo del cuerpo. Entonces una persona que es diestra, maneja la mano derecha. Su hemisferio dominante será el derecho o el izquierdo, será el izquierdo. Mano derecha, el hemisferio izquierdo. En el cerebro dominante, en este caso el hemisferio izquierdo, están las áreas del lenguaje, llamadas área de Broca y área de Wernicke. El área de Broca permite pronunciar bien las palabras, mientras que el área de Wernicke permite asociar para que cuando yo hablo las palabras tengan sentido. Bien, entonces eso como un dato adicional. El hemisferio izquierdo se le asocia más con procesos lógicos, con las matemáticas, con las cuestiones más lineales. Mientras que el hemisferio derecho se lo asocia más con la creatividad, con la espontaneidad, con la asociación, la intuición, etc. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una imagen llamada imagen de tractografía cerebral. Tractografía porque va a observar los tractos, o sea, la materia blanca, los axones. Y aquí podemos observar claramente el cuerpo calloso, que era ese haz de materia blanca que interconecta a los hemisferios derecho e izquierdo. Bien, y aquí tenemos una imagen muy interesante que nos muestra claramente la materia gris. Materia gris tenemos aquí en la parte más externa, en lo que se llama la corteza cerebral. Así como la parte más externa del árbol se llama corteza y la parte más externa del planeta se llama corteza, también la parte más externa del cerebro se llama corteza cerebral. ¿Y esta corteza cerebral es materia gris o es materia blanca? Es materia gris, ¿cierto? Porque están los cuerpos neuronales. Tenemos áreas de materia gris en otros sitios, en sitios más profundos, como los que se llaman los ganglios basales. Estos se llaman ganglios basales. Ganglios también quiere decir que son núcleos, o sea que son cuerpos neuronales y son materia gris. Mientras que la materia blanca o los axones interconectan a las diferentes partes. Y aquí podemos observar la materia blanca. Todo esto que observamos aquí es pura materia blanca. Mientras que en esta imagen podemos observar materia gris. ¿Qué más podemos observar aquí? Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Y aquí les he traído algunos videos de neuronas formando conexiones. Entonces la neurona no está congelada, estática. Está constantemente buscando a dónde se conecta. Cuando yo practico piano, guitarra, mis conexiones están buscando cómo fortalecer ese movimiento. Si yo hice bien el movimiento de dedos, eso quiere decir que mis conexiones neuronales se han fortificado para permitirme generar esa acción tan sutil, tan específica como sería tocar la guitarra. Bien, entonces observamos cómo se conectan las neuronas. Otro videito aquí.
formando conexiones o también llamadas sinapsis. Como les decía, una neurona se puede conectar con 7.000 a 10.000 otras neuronas. Y existen en el cerebro alrededor de 87.000 millones de neuronas. Es importante también, interesante, que en el vientre materno tenemos ya casi todas las neuronas que tendremos por el resto de la vida. O sea, el cerebro adulto casi no hace nuevas neuronas. Es muy excepcional, casi no las hace. A la semana 25 de la gestación ya tenemos casi la totalidad de 87.000 millones de neuronas que tendremos por el resto de la vida. Bien, tenemos un video más, perdón, nada más mostrándoles lo mismo, una neurona formando sus ramificaciones. Entonces podemos observar aquí una sinapsis con sus vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores. Estos neurotransmisores se liberan y son receptados por la parte postsináptica, la membrana postsináptica. Cuando se aceptan estos neurotransmisores, esto genera que unos canales iónicos, o sea, túneles mediante los cuales los iones pueden pasar, se abran. Se abre el túnel de ion sodio, por ejemplo. El sodio, como en la tabla periódica de elementos, tenemos el sodio, tenemos el cloro, tenemos el magnesio, tenemos el calcio. En este caso hablemos, por ejemplo, de sodio. Sodio es un ion con una carga eléctrica positiva. Si se abren los canales de sodio, van a entrar cargas positivas o negativas a la neurona. Cargas positivas, porque el sodio es positivo. Y si entran cargas positivas, la neurona se va a activar o se va a despolarizar, como se le dice técnicamente. ¿Por qué se le llama despolarización? Porque el potencial de membrana, o sea, la diferencia de voltaje entre el interior y el exterior de la neurona, en reposo es negativo, pero cuando se abren los canales iónicos y entran cargas positivas, este valor va a pasar de negativo, va a pasar a positivo. Por eso es que se llama despolarización. Bien, pero ¿de qué neurotransmisores estamos hablando? Ya les dije los principales que tienen que ver con el aprendizaje. El número uno que quisiera que se quede en su mente es la dopamina, porque activa el núcleo accumbens. Tiene que ver con el placer de aprender. Las memorias que se guardan fuertemente, los aprendizajes más sólidos, son aquellos que involucran las emociones. Y para las emociones también juega un rol esta parte del cerebro. Bien, entonces hablamos de que principales neurotransmisores del aprendizaje, dopamina número uno, pero también les dije otros como es el glutamato y como es la acetilcolina. Vamos a ver otros neurotransmisores. Primero voy a ver si hay algún comentario. Si tienes algún comentario lo puedes realizar, pueden escribir sus consultas. También si queda alguna cuestión por preguntar. Bien, ¿qué neurotransmisores? Les dije, el principal es la dopamina, pero también tenemos el glutamato. El GABA. El GABA, en cambio, no es excitatorio. El GABA es inhibitorio. O sea, el GABA va a enlentecer la actividad neuronal. El glutamato es el principal activador y el GABA, ácido gamma aminobutírico, es el principal inhibidor. ¿Sí? ¿Por qué el glutamato es activador y el GABA es inhibidor? Porque el glutamato permite la entrada de cargas eléctricas positivas, como el sodio, mientras que el GABA funciona con cargas eléctricas negativas, como es el cloro. El cloro que tenemos en la tabla periódica de elementos, cloro, sodio, potasio, esos iones, cuando están solos, tienen una carga eléctrica. Y si es positiva, activan a la neurona. Y si es negativa, la enlentecen, la relajan. El glutamato es activador y el GABA es inhibitorio. Y tenemos otros menos conocidos como son la glicina, etc. Muy importante, sí quiero explicar qué es un aminoácido. Cuando nosotros hemos escuchado que los deportistas toman aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos son las piezas que van a formar las proteínas. Los músculos son proteínas, pero en realidad todas las células del cuerpo tienen proteínas y necesitan aminoácidos. Entonces los aminoácidos usualmente vienen en la dieta, pero también hay otros aminoácidos que nosotros los podemos producir en nuestro interior.
Sí, entonces el aminoácido es la pieza que va a formar una proteína. Ok, hay aminoácidos esenciales, que son los que el cuerpo no produce, que son obligatorios por medio de la dieta, aminoácidos esenciales. Bien, tenemos otras moléculas como neuropéptidos. Estos no son tan renombrados, tal vez no son tan importantes, o tal vez sí. Eso sería cuestión de cada criterio, pero se lo escucha menos. Sustancia P se escucha mucho menos. Encefalina, endorfinas, esta se escucha más. Endorfinas son neurotransmisores que nos dan una sensación de placer, de relajación, de bienestar. Las endorfinas se liberan luego de hacer ejercicio. Entonces son neurotransmisores muy útiles para una sensación de relajación. ¿Qué más tenemos? Tenemos la acetilcolina que les mencionaba, que tiene que ver mucho con la formación de memorias, con el aprendizaje, la acetilcolina. Y estas también son muy importantes. Las catecolaminas incluyen la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Cuando uno aprende, uno siente placer, uno siente mucha atención, siente mucho asombro, y este es un cóctel de neurotransmisores que está en nuestra mente, que incluye la dopamina, incluye el glutamato, pero también incluye la adrenalina, la noradrenalina. ¿Han visto cuando los niños están jugando y aprenden jugando, se emocionan, liberan adrenalina? Y esos aprendizajes que tienen componente emocional se guardan fácilmente en la memoria a largo plazo. Ok, serotonina, lo hemos escuchado también relacionado al estado de ánimo, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la atención, la serotonina. Histamina y otros como la adenosina. La adenosina es importante porque es el neurotransmisor que nos hace sentir cansados. Al final del día hemos acumulado grandes cantidades de adenosina en el cerebro. Óxido nítrico, feniletilamina son neurotransmisores que tienen que ver con la sensación de amor hacia otra persona, las feniletilaminas. Entonces, como principal punto de esto es que el glutamato es activador de las neuronas. Es muy importante. Glutamato, acetilcolina, dopamina son algunos de los mayores neurotransmisores que tienen que ver con el aprendizaje. ¿Y dónde ocurre el aprendizaje? Cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer algo, aprendiendo a manejar un carro, aprendiendo a andar en bicicleta, aprendiendo a tocar un instrumento musical. Estamos muy conscientes de cada movimiento. Si yo aprendo a manejar, ¿qué están haciendo mis brazos? ¿Qué están haciendo mis piernas? ¿Dónde estoy mandando la mirada? Todo esto es muy consciente. Cuando estoy con mucha conciencia, quiere decir que mi corteza prefrontal está muy activa, porque la corteza prefrontal, de cierta manera, es la cuna de la conciencia. Si es que yo quiero conscientemente mover mis brazos, primero lo pienso, y lo pienso con la corteza prefrontal. Luego de pensarlo y mandar el comando, mi corteza motora va a hacer mover el brazo, pero inicialmente yo lo pensé con la corteza prefrontal. Entonces, si yo estoy aprendiendo a andar en bicicleta, yo soy muy consciente al principio, pero una vez que ya tengo mucho tiempo de práctica, ya mi cuerpo lo ha aprendido a hacer. Ya no soy consciente de todo lo que está haciendo mis brazos, mis piernas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya la corteza prefrontal no está tan involucrada en la acción. Sino, ¿qué área está más involucrada? Está más involucrado el cerebelo. El cerebelo es esta parte que está acá atrás, que tiene que ver mucho con los movimientos memorizados y con las cuestiones que ya han sido aprendidas. Sí, la persona que está tocando un instrumento musical, al principio es mucha corteza prefrontal, pero cuando ya ha dominado aquella canción, ya lo pasa a nivel del cerebelo. ¿Okay? Y finalmente, ya estamos llegando a una parte más filosófica, la parte final. ¿Qué aprende el cerebro? Bueno, el cerebro aprende lo que le importa, lo que le satisface alguna necesidad. Hay necesidades muy básicas, como el aire que respiramos, como la comida que comemos. Entonces, principalmente el cerebro inicialmente aprende a satisfacer estas dos necesidades, comer y respirar. Porque el cerebro, a nivel de sus neuronas, utiliza el oxígeno que respiramos y la comida que comemos
para formar energía, para mantener la fábrica prendida. Si yo dejo de respirar o dejo de comer, eventualmente me voy a quedar sin sustrato para generar energía en mi cuerpo. Bien, entonces el cerebro primero aprende a respirar. De hecho, los niños cuando nacen es importantísimo que pueda su cerebro respirar por sí solo. Es muy importante. Entonces, había un psicólogo llamado Abraham Maslow que en Estados Unidos en los años 50, él planteaba que los humanos tenemos una serie de necesidades. El cerebro aprende a satisfacer estas necesidades. Las más básicas son como la comida, el agua, el aire. La reproducción también la ponía Maslow como una básica. Luego de que ya han sido satisfechas mis necesidades básicas, paso a necesidades de seguridad. Seguridad económica, seguridad de que tengo una casa, tengo un ingreso económico, tengo acceso a servicios de salud, etc. Y así Maslow indicaba que nosotros vamos aumentando en complejidad en cuanto a nuestras necesidades. Luego que tenemos la seguridad cubierta, comenzamos a pensar en afiliación, o sea, pertenecer a un grupo social, tener amigos, tener una familia. Pero Maslow decía que no bastaba con tener amigos y tener familia. Las relaciones interpersonales deberían ser saludables. Debería haber armonía, autoestima, respeto, o sea, reconocimiento y autoestima. Y finalmente en la cúspide de la pirámide, Maslow ponía la autorrealización. ¿Qué es autorrealizarse? Es encontrar cuáles son mis talentos, cuáles son las cuestiones que me hacen trascender, trabajar en aquellas para poder brindarle algo a la sociedad o brindar algo que me vuelva parte de una cuestión más grande que yo. Maslow planteaba que autorrealizarse no es un capricho, sino que es una necesidad humana. O sea, el ser humano para sentirse bien tiene que estar autorrealizado, tiene que buscar un sentido de trascendencia. Sí, por ese motivo, entre otros, es que me esforcé para escribir el libro, porque para mí es una retroalimentación que yo puedo devolver. O sea, es una manera de autorrealizarme. Investigar sobre un tema, plasmarlo y poder devolverlo como un libro. Sería una manera en que yo encuentro autorrealización. Entonces el cerebro aprende a cubrir sus necesidades, desde las más básicas. Luego de que tengo lo básico, comienzo a pensar en seguridad. El cerebro aprende cómo trabajar, el cerebro aprende cómo generar relaciones interpersonales y finalmente cómo autorrealizarse. Y finalmente quisiera acabar con esta palabra que se llama hedonismo. Si has escuchado el hedonismo, es la búsqueda del placer. Pero puede haber placer banal, placer sin profundidad, placer que no tiene trascendencia, un placer banal. Pero también puede haber placer a partir de aprender. Aprender nos produce placer. Entonces la idea es que nosotros encontremos placer en el aprendizaje, especialmente en el sentido de que ustedes son docentes. Nosotros al transmitir información estamos tocando la vida de una persona que está mucho más joven que nosotros. De esa manera nosotros tenemos un impacto y tenemos que ser conscientes de aquello que estamos haciendo con nuestros estudiantes. Sí, espero que les haya gustado la charla. Si es que hay alguna pregunta, con mucho gusto la responderé en la medida de lo posible. Bien. Buenas noches, Esther. Buenas noches, compañeros. Doctor, un gusto. Primero felicitarle porque ha sido excelente la charla que hemos tenido. Yo sí tengo una consulta en relación a mi trabajo docente. Sí. Yo tengo una estudiante que nosotros mediante un test y la psicóloga del DESE le hemos detectado como una estudiante con memoria a corto plazo. Ya, en relación a que la niña se le explica de la mejor manera, de la mejor estrategia, la mejor técnica, pero ni pasan mucho 20 minutos y automáticamente la estudiante ya no reconoce, no nos puede explicar lo que le hemos enseñado. Ya, entonces, se le ha enmarcado a ella como una niña con memoria a corto plazo. Sí. Ya, pero yo luego, analizando lo que usted ha explicado aquí,
hay momentos en que el estudiante sí aprende, porque igual ella de aprender aprende. Sí. Ya, pero mi preocupación es porque ella está en séptimo de básica, ¿no? Yo hago adaptaciones curriculares para ella, pero veo que en matemática específicamente ella no progresa. Sí. O sea, ¿qué puedo yo hacer si de pronto usted me puede guiar? Bien, el consejo que podría dar es tratar de involucrar las emociones dentro del proceso de aprendizaje, porque lo que emociona al alumno se suele guardar más como memoria a largo plazo. Tal vez la niña haya cosas que no recuerda a largo plazo, pero hay otras cosas que sí lo hace, o sí posiblemente lo hace. Entonces la capacidad yo considero que posiblemente la tendría, pero tendríamos que encontrar la manera de involucrar las emociones dentro del proceso de aprendizaje. Eso es lo que le podría brindar por este momento. Espectacular, perfecto, doctor, muy amable. Sí, aquí hay algunas preguntas. Buenas noches, ¿puede explicar sobre el telencéfalo? ¡Wow! Rombencéfalo, prosencéfalo. Son partes del cerebro, pero no voy a andar tanto en eso porque se sale de mi campo de estudio actualmente. Hay otra pregunta. Buenas noches, estimados. Doctor, se ha mencionado que ciertos neurotransmisores como la dopamina, serotonina, causan sentimientos de felicidad, placer y sensaciones de bienestar, pero me gustaría saber qué sucede en el cerebro cuando un adolescente tiene deseos de suicidarse o está decidido a ya no aprender. Bien, pasamos un poco al tema de salud mental. Siempre es bueno acudir a un especialista cuando hay banderas rojas, que quiere decir trastornos en la alimentación, autolesiones, pensamientos suicidas, hay bullying, tanto el acosador como el acosado, ambos están presentando una bandera roja de salud mental. El primer escalón dentro de la búsqueda de la salud mental considero que es un psicólogo. Un psicólogo podría abordar inicialmente este caso. A veces el psicólogo, a veces es necesario dar un paso adicional que sería con el psiquiatra. El psiquiatra es un médico, el psiquiatra quiere decir médico, etimológicamente quiere decir el médico del alma. Entonces el psiquiatra en este caso puede recetar si es que considera apropiado. Pienso que el tema de la depresión y el tema en particular del suicidio es muy complejo. Hay que ver por qué la persona ha perdido el deseo de continuar, tal vez siente que la vida no tiene sentido, o tal vez son algunas situaciones en particular, algunos problemas que pueda tener. Es muy complejo el tema de la depresión. ¿Qué neurotransmisores tienen que ver con esto? Fundamentalmente la serotonina. Evidentemente muchos antidepresivos funcionan aumentando la cantidad de serotonina presente en el cerebro. Sí, entonces este sería este punto en particular. Y saber que el ser humano es un ente biopsicosocial. Tenemos la parte física, tenemos la parte social y tenemos la parte mental. Otra manera de observar esto es la triada mente, cuerpo y espíritu, que viene desde los griegos antiguos. Sí, eso sería mi aportación por ahora. Espero les haya gustado y haya sido satisfactoria la charla. ¡Wow! Doctor. Sí. Perdón, doctora, es que hay una pregunta muy interesante que tiene que ver. Preguntan sobre el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y se libera en la glándula suprarrenal por encima de los riñones. Entonces, cuando yo tengo estrés, tengo que saber que no todo estrés es malo. Si yo logro canalizar ese estrés, puedo fortalecerme. Si yo tengo un examen o una cuestión, una presentación que me estresa, me hace liberar cortisol. Pero si yo logro responder adecuadamente, puedo fortalecerme. Ahora, si el cortisol es excesivo, si el estrés es excesivo, eso ya pasa a ser perjudicial. ¿Cuándo se marca la línea? Es cuando el euestrés, que quiere decir buen estrés, pasa a llamarse distrés, cuando la carga de cortisol ha sido demasiado elevada. Ahora, el cortisol es una hormona que funciona en contraparte de otra que se llama melatonina.
Durante la noche liberamos melatonina y durante el día cortisol. Es muy importante que la melatonina nos ayuda a rejuvenecer todas las células del cuerpo y nos desestresa, por decirlo de alguna manera. Bien, eso sería en cuanto a la pregunta que acaban de realizar. Doctor, yo agradecerle profundamente la participación y el bagaje académico, científico que nos ha compartido. Siendo una maestría de educación básica y habiéndonos comentado usted de que prácticamente el cerebro estuviera completo al nacer el ser humano, y teniendo nosotros la responsabilidad en el proceso de la formación básica, ¿habría algún estadio del proceso evolutivo del niño que fuera como fundamental fortalecer esta parte del cerebro? Siendo que nosotros en educación básica tenemos al estudiante prácticamente desde los 5 años a casi 13, 14 años. Claro, mientras más pronto el efecto es mayor para cuestiones positivas o perjudiciales. O sea, como les mencionaba en la charla, las primeras 25 semanas de gestación son el tiempo en el cual van a nacer la mayor parte de neuronas. Tenemos que cuidar con gran importancia las partes más jóvenes, las partes iniciales del desarrollo, iniciando por la salud preconcepcional. O sea, hoy en día se sabe que la manera de vivir, de alimentarse, etcétera, de los padres, de hacer ejercicio, manejar el estrés, dormir, todo esto, de los padres va a afectar la calidad de los óvulos y de los espermatozoides, en lo que se llama la epigenética. Entonces debemos cuidar la salud del sistema nervioso. Podemos cuidarla desde la parte preconcepcional, a nivel de la concepción, y cuando comienza el desarrollo, hasta las 25 semanas. Ahí comienza el nacimiento o concluye el nacimiento de las neuronas. ¿Cómo podemos preservar luego de esto? Por ejemplo, al momento del nacimiento, con el ingrediente principal, que es la leche materna. La leche materna tiene todos los nutrientes que el bebé necesita para poder crecer su cerebro, porque el cerebro está hecho de materia física que literalmente viene de la leche materna. O sea, la leche materna se va a transformar en el cerebro y en el resto del cuerpo. Hasta los 6 meses de edad, la leche materna debería ser a demanda, y muchos papitos comienzan a dar la alimentación complementaria de los 6 meses al año. Pero la leche materna podría seguirse dando por más tiempo. Entonces esto podría ser un segundo paso. O sea, primero la salud preconcepcional, la salud de la madre gestante, luego la parte de la leche materna. Ya estamos entrando al año de edad. Importante también la cantidad de estímulos que el bebé tenga. Si es que los padres le hablan de una manera muy amable, lo estimulan con diversidad de juegos, le dicen o le explican muchas palabras, esto va a aumentar la cantidad de conexiones en el cerebro. Entonces ya cuando hablamos de 2 años, 3 años, 4 años, realmente implica la calidad de tiempo que nosotros pasemos con este niño, va a marcar la diferencia entre un cerebro adecuadamente estimulado y uno que lamentablemente tal vez carece de toda la nutrición que requiere a nivel cognitivo. Doctor, y en esa línea de poder como fomentar, ¿será que en algún momento, si es que se sobrepasa esta estimulación, se afecta al cerebro? Sobreestimulación, o sea, el niño va a llorar, se va a poner de un estado de ánimo no adecuado cuando ya sea demasiado, o si es que no le gusta aquel estímulo. De ahí sobreestimulación, otro tipo de sobreestimulación podría ser las tablets, los aparatos electrónicos, porque el niño no puede diferenciar entre la realidad y lo que ve en la pantalla. Eso sería otro tipo de sobreestimulación. Y tal vez también con padres que quieren dar suplementos de manera excesiva a los niños. Eso también podría ser una sobreestimulación, en este caso al sistema gastrointestinal. Entonces, algunas maneras que podrían ser sobreestimulados los niños.
Doctor, muchas gracias. Patricia ha levantado la mano, Sí. Te escuchamos, Pati. Sí, yo quería hacer una consulta al doctor, aprovechando que fue el tema de los niños de 4 años. ¿Por qué razón, o sea, yo tengo un estudiante que por ejemplo, siempre llora, o sea, por todo llora. O sea, si usted le dice, o sea, cometió, por ejemplo, sacó una mala nota, ¿no? Que puede ser, para ella mala nota es 9 o 8, es mala nota. Entonces tiene que poner un 10, porque si no ella llora automáticamente. Claro. Entonces yo digo, pero, o sea, ¿por qué llora si es una calificación que está bien? O sea, y dice, no, es que yo tengo que sacarme 10, porque mi mamá me dijo, y yo tengo que tener 10. Y eso ocurre con todos los compañeros de diferentes áreas. Entonces, no sé cómo tratarle o cómo, no sé, solucionar ese inconveniente, porque he hablado con la mamá y me dice, es que ella tiene que ser la niña 10. Entonces, yo no sé si hay que hablar con la mamá o con el niño, porque yo creo que lo que está afectando a esto es la madre de familia. Claro. A ver, considero que cuando uno llora o cuando uno explota es porque ha perdido la capacidad para manejar las emociones. Ahora, puede ser que haya una persona que en su casa se salga con la suya cuando llora, cuando hace porque llorar prácticamente es hacer un berrinche. El adulto no puede ponerse a llorar para conseguir las cosas. Entonces yo creo que el proceso de maduración que nos da la escuela es trasladarnos del ser un niño a ser un adulto. Y si en el adulto no es posible observarlo llorar para obtener las cosas, en el adolescente y en el niño que va creciendo hacia la edad adulta, cada vez debería ser menos común esto. Y sí, creo que viene de cada familia, las creencias que cada familia tenga. Igual considerar que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero a veces, lamentablemente, pueden haber visiones que estén contrarias a lo que nosotros consideramos. Listo, estimados estudiantes, tenemos sala llena, 92 estudiantes, doctor. Estamos muy agradecidos por su intervención. Realmente nos ha nutrido académicamente de toda esta información. Los estudiantes, entiendo, están allí, han estado pendientes. Quisiera saber si hay alguna inquietud más. Juan le dice excelente. Carmen, Jaque, por favor, nos quedan apenas unos minutos para que el doctor pueda seguirnos acompañando por sus múltiples pacientes. Obviamente, él nos ha favorecido con un espacio de su tiempo. Entonces, quisiera saber si hubiera alguna inquietud más. Entiendo que está con gusto. Excelente presentación, doctor, le dicen. Nos sumamos al comentario de Diana. Doctor, los estudiantes están un poco, quieren preferir escribir. Está bien. Y están mostrando todas sus felicitaciones. Pero a mí me queda una inquietud, y es posible que usted... A ver, Diana tiene una inquietud antes que la mía. Okay. Diana, te escuchamos. Buenas noches con todos, compañeros y doctor. Más que todo agradecerle porque creo que el tema del cerebro es algo muy extenso y muy importante para nosotros como educadores. Creo que debemos siempre estar pendientes del estado de ánimo de nuestros niños. Como mis compañeros muchas veces han dicho, hay tantas cosas que no son en la escuela, sino en el hogar. Sí. Muchas veces
se da una pequeña, se da depresión a estudiantes, adolescentes y niños. Por ejemplo, muchas veces como docentes se nos complica poder llegar a ellos, poder entender por qué se sienten mal, por qué lloran o por qué la frustración de tan pequeños, porque a veces los niños de 3, 5 años se frustran tan rápidamente y es algo que no sabemos cómo trabajar o cómo ayudar, porque en mi caso yo trabajo con niños de escasos recursos. Sí. Y entonces muchas veces veo que sí, que lloran por cualquier situación y como nosotros decimos es un berrinche. Y los papás, por ser hijos únicos, les dan todo. Sí. Aceptan esas lloraderas, esas lanzadas al piso y todo eso. Y no sé, en mi caso yo no sé con quién hablar. Yo hablo con el papito y yo le digo, yo le entiendo que es su hijo único, yo le entiendo que usted le va a dar todo y que muchas veces no le va a decir que está mal lo que está realizando, pero aquí en la escuelita él se porta mal, él pega a todos y se ríe porque piensa que es su juego. Claro. Entonces creo que a veces no tenemos cómo limitar esta forma en lo que ellos actúan en la escuela. Muchas veces dicen, en la casa no actúa así, pero en la escuela sí. En la escuela yo no entiendo por qué se comporta así, porque en la casa él hace lo que se le dice. Claro. Entonces es un cambio radical, o sea, porque se me han dado casos en que me dicen, en la escuela, en la casa es muy malcriado, pero yo le digo aquí no, aquí se porta bien. Entonces, ¿por qué se da ese caso que en casa sí o en la escuela no? Porque el niño es muy inteligente y sabe con qué se puede salir con la suya, en qué entorno, o a quién puede molestar, va a molestar siempre a los que no se van a poder defender. El niño utiliza esta corteza prefrontal para, en este caso, cosas que no son tan buenas, pero saber que nosotros en la corteza prefrontal está la clave para dominar nuestras emociones. O sea, un adulto se supone que su corteza prefrontal ha alcanzado madurez y que así se sienta irritable, se sienta muy molesto, no es que le va a gritar a otra persona porque su corteza prefrontal le dice, hey, aguántate. Es como un freno que nos modula a nosotros. Entonces, esta corteza prefrontal también va a guardar nuestro sistema de valores, qué está bien y qué está mal. Entonces, realmente los padres van a moldear la corteza prefrontal de sus hijos mediante el tiempo que pasen con ellos, si es de calidad o no es de calidad. Interesante, doctor. Joel tienes una inquietud. Muy buenas noches, doctor. Quisiera que me ayude con algo. Dentro de lo que antes estaba hablando de lo que es la depresión, primordialmente la podemos ver en diferentes tipos de edades, ya que sean niños pequeños, jóvenes y personas ya grandes, personas universitarias. Quisiera que me indique qué sería más complicado, tratar lo que es la depresión o con lo que son los niños, ya que lo que hablamos de básica, hablamos de prácticamente ya hasta 10º año aproximadamente. ¿Qué sería más complicado, un niño o ya un adolescente? Porque he visto unos casos que incluso en lo que es dentro de la universidad hay algunos estudiantes que suelen tener con este tipo de depresión y buscan el apoyo que no tienen de los familiares, en amigos, parejas, etc. Claro, siempre mientras más pronto sea la intervención vamos a tener el mayor beneficio. Es como una espiral que va creciendo y va creciendo, pero si lo podemos frenar al inicio, esto de aquí nos va a evitar mucho sufrimiento. Yo siempre aconsejo, aconsejo un niño que tenga una bandera roja, que sea muy llorón, que le hagan bullying o que haga él bullying, que tenga pensamientos suicidas, que tenga autolesiones, trastornos alimenticios. Todo esto está diciendo, busca ayuda. En este caso, un psicólogo le puede ayudar muchísimo. Y principalmente cuando el niño va a terapia, esa sensación de satisfacción que tiene al contar estas cuestiones muy profundas dentro de él, eso nos va a hacer saber que la terapia está teniendo efecto. La sensación de bienestar
que el niño obtenga luego de las terapias. Él nos cuenta cómo la vivió la terapia, qué contó, de qué se acordó, y todo esto nos va a permitir darnos cuenta que el psicólogo está haciendo un buen trabajo. A diferencia de si no le gusta, probablemente no esté haciendo un trabajo adecuado. Doctor, quisiera que, como para cerrar este espacio tan importante que usted nos ha brindado, a nivel de la formación, los docentes nos forman para transferir los conocimientos y gestar en el individuo una serie de valores a lo largo de su vida, pero también a través de un currículo el cual tenemos que cubrir por las diferentes estadías que pasa el estudiante. Lo menciono esto porque nosotros como docentes estudiar el neuroaprendizaje, obviamente no somos médicos, no tenemos todo el bagaje de información científica que ustedes tienen del cerebro. Sin embargo, bien pudiéramos considerar estos aspectos que usted nos está mencionando para hacer en nuestra intervención áulica, para aprovechar esta gran oportunidad que tiene de que el cerebro aprende todos los días, para poder que nuestras metodologías sean activas, que nuestras metodologías tengan los elementos que permitan que el cerebro aprenda. Uno de esos factores importantes es la motivación, las emociones que usted nos ha planteado. Y que muy acertadamente le comentaba al compañero que probablemente incluyan las emociones para que la memoria pudiera ser a largo plazo. En esta línea de la reflexión que estoy haciendo, muy corta por cierto, como líneas finales, ¿qué usted nos recomendaría como docentes con la especialidad suya como médico para que el docente tuviera en cuenta a lo largo de esta formación? ¿Qué factor, qué elemento o qué estrategia pudiéramos nosotros tener siempre en cuenta a lo largo para no pasar desapercibido la importancia de cómo el cerebro aprende? Claro, tal vez recordar cómo nos sentíamos nosotros cuando estábamos en la escuela, qué docentes hacían un buen trabajo, nos gustaba la clase, sería una de las maneras. Considero que eso sería una de las cosas principales, darnos cuenta que el aprendizaje es placentero y que si nosotros no estamos haciendo que el aprendizaje sea placentero, tal vez podríamos encontrar otras maneras de hacerlo de esta manera. Considero que el sistema nervioso tiene dos maneras de actuar. Tiene la manera activa o de estrés y tiene la manera relajada. Y el cerebro aprende mejor cuando hay una dosis controlada de estrés. Entonces, esta dosis controlada de estrés puede ser un premio, puede ser tal vez una retroalimentación positiva, puede ser tal vez que el niño vaya a presentar su idea en una presentación, en un concurso. O sea, podemos poner una dosis pequeña pero controlada de estrés para que este niño se emocione con la tarea que se le ha presentado. Entendido, doctor. Sí. Bueno, finalmente quisiera felicitarlos por el esfuerzo que hacen por estar hasta la noche un día entre semana. Entonces creo que eso también es importante tomarlo mucho en cuenta, sí. Entonces, doctor, agradecemos profundamente. Tengo a Aula totalmente agradecida de espero con sus manitos allí nos están evidenciando el agradecimiento que le tenemos por haber permitido compartir sus conocimientos y también este cúmulo de experiencia que a lo largo del escrito de su libro usted lo comparte también con la sociedad. Entonces, infinitas gracias, doctor. Esperamos poderlo contar en otra oportunidad, para que juntamente con aquellos docentes que han hecho un esfuerzo para prepararse, capacitarse y mejorar sus enseñanzas, podamos seguirnos nutriendo de los conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, de acuerdo.